Buenas tardes. Esta tarde vamos a estar mirando el tema de la diestra del Señor. Es un tema del que poco se habla y del que uno normalmente dice, bueno, la diestra del Señor es Yeshua. Y listo. Y nos hemos conformado con eso, pero hay más o menos unos 27 versículos que hablan directamente de la diestra del Señor. Y la diestra del Señor se habla sobre todo en la Torá, en lo que es Brit Hadashah o Pacto Renovado o Nuevo Testamento. No se habla tanto ya de la diestra del Señor. Entonces vamos a trabajar esta tarde ese tema, porque es un tema que es bueno que lo conozcamos y lo manejemos y lo dominemos. Ahora, muchos versículos o varios hablan de la diestra del Señor, pero hay algo curioso. Por ejemplo, yo soy zurda y yo no puedo considerarme ni creer que por eso tengo alguna maldición. Hace décadas así era. La persona que era zurda y que tenía la tendencia de bebé desde pequeño a tomar la izquierda y a escribir, los abuelos y los papás amarraban la mano de esa persona hasta que ese niño o esa niña aprendiera a escribir con la derecha. Quizás muchos de ustedes dicen, yo tenía la tendencia a ser zurdo, pero no me dejaron en la casa o me amarraban la mano atrás, o cuando estaban en el campo la amarraban a un palo y le tocaba a uno utilizar la derecha a la fuerza. Ahí han podido quedar algunos procesos psicológicos y desarrollos del lenguaje emocionales, aún de manualidades frustrados, porque eso lo que me está mostrando es cómo el hemisferio de mi cerebro está trabajando más sobre alguien. Si yo soy zurda, mi hemisferio derecho trabaja más que el izquierdo y se ha notado más. Entonces es como si antes las personas consideraran que toda persona zurda o que trabajaba más sus extremidades izquierdas tenía una maldición. Eso viene por un contexto católico, donde interpretaron que el Señor decía que entrarían todos los de su derecha, pero los de la izquierda eran desechados. Y lo interpretó la Iglesia Católica como que todo aquel que quisiera trabajar su mano o su pie izquierdo más venía con una tendencia a ser malditos, y por eso tenían que corregirles estas inclinaciones demoníacas y diabólicas. Esa es la inclinación que tenemos, una mala interpretación de la Biblia sobre la diestra del Señor. Y por eso frustraron a tantas personas que iban a desarrollar más su mano izquierda para escribir. De ahí viene ese problema donde a uno de los abuelos, mi abuela a veces decía que yo era manicagada porque era zurda. Y uno dice, pero ¿por qué tienen que expresarse tan feo? ¿Cuál es el problema? Y yo miraba a las otras personas y yo decía, pero también escribo como ellos. O sea, ni siquiera pido un pupitre que tenga la tabla a mi izquierda, yo me acomodo a la derecha, yo escribo así, no tengo problema. Y entonces, investigando sobre este tema de la diestra del Señor, fui a mirar la historia de los zurdos. Y ese ha sido el problema, una mala interpretación de la Iglesia Católica que ha dominado el mundo en un 80% y metió ese sentimiento y ese pensamiento en la gente de discriminar a las personas que escriben o patean con la pierna izquierda y hacer que ellos traten de corregir como si eso fuera un defecto. Y pensando en la diestra del Señor, hay algo interesante. Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo. ¿Cómo puede tener mano izquierda o mano derecha si es espíritu? Es interesante. Se habla de la diestra del Señor, pero el Señor es espíritu.
Él no tiene mano ni izquierda ni derecha. Y uno dice, ¿de dónde viene esa expresión, la diestra del Señor? Y entonces tenemos que mirar qué es lo que quiere decir la diestra de Dios. Porque si Él es espíritu, Él, claro, se hace entender a nosotros con nuestro lenguaje, pero realmente no es que Él tenga izquierda y derecha, porque Él es el espíritu. Y aparte de eso, tiene 3 condiciones que sobrepasan todas las características que podemos tener los humanos con las manos. Es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Está en todo lugar, está presente en todo tiempo y tiene todo poder. Si la diestra del Señor es buena y su izquierda es mala, porque allá van todos los que van para el infierno, ¿quiere decir que Dios tiene bien y tiene mal en Él? No. Y vamos a ver de dónde viene esta expresión, la diestra del Señor. Y vamos a mirar algunas citas bíblicas para poder empezar a entender y a comprender. Pero qué bueno es saber, con esto de la historia que les conté, que realmente no es que la diestra o la derecha del Señor es buena, pero la izquierda es mala. Porque es lo que siempre se ha pensado, y uno dice, pero la Biblia no dice nada de la izquierda. Y vamos a mirar hoy que hay cosas y connotaciones de la izquierda aún del Señor, y que es una bendición y que depende de cómo nosotros lo miremos y cómo estemos. La primera cita bíblica que vamos a trabajar es el Salmo 118 del 15 al 17. De este Salmo 18 es uno de los salmos que tiene más canciones por todo lado. Y el Salmo 118, 15 al 17 dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es sublime. La diestra del Señor hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. La diestra del Señor no nos indica que es un lado. La tienda del justo es su casa. Entonces, al lado derecho de la casa hay proezas de Dios, el Señor es sublime y hace valentías. Y en el lado izquierdo de la casa, entonces, la diestra del Señor es una expresión que está denotando el todo de Dios para bendecir. Pero como Él sabe que somos físicos, que estamos en un área y en un plano material, tiene que colocar de alguna manera su diestra. La diestra del Señor es mostrar el todo de una bendición, pero no se trata de una parte del hemisferio de nuestra vida donde el lado derecho es bueno y el izquierdo es malo. Entonces es importante ver eso. De hecho, piensen ustedes, cuando entra una llamada, usualmente uno, ¿de qué lado responde? ¿De qué lado se coloca el celular? ¿Del izquierdo o del derecho? Del izquierdo. Miren lo interesante. Así seas tú diestro, así tú hables así tú escribas con la derecha, cuando a uno le entra una llamada, uno tiende a colocarlo en el oído izquierdo. Cuando estás muy concentrado y no quieres perderte de la enseñanza, tú inclinas la cabeza y la inclinas al lado izquierdo. En este momento alguien lo puede estar haciendo y diciendo, ay, sí, yo no me había dado cuenta. Hacia el lado izquierdo la inclinamos. Si el lado izquierdo fuera malo, ¿por qué escuchamos primero con más atención del lado izquierdo? ¿Y por qué inclinamos cuando estamos muy atentos? ¿Por qué inclinamos al lado izquierdo? Porque allí está el corazón. Y porque eso hace que nuestro cuerpo tenga atención cifrada. Hacia el lado izquierdo tú estás colocando mucha atención.
Cuando uno está toda la casa en silencio y uno escucha un ruidito raro y uno dice, ¿qué es? ¿Un escape? ¿Hay un pájaro en la canal? ¿Qué es? Uno inmediatamente es al lado izquierdo, el lado en que tú estás pendiente y del conocimiento. Entonces, si el lado izquierdo fuera malo, no podríamos tener la habilidad de poner atención y de estar pendientes y más concentrados hacia el lado izquierdo. Es importante eso. Cuando nos coloquemos a estudiar, si hay una persona que nos distrae mucho, déjenla al lado derecho, para que usted pueda inclinarse más al lado derecho y usted no se pierda la bendición. Esa es una buena clave, y es una clave que deberían tener los docentes. Para mirar cuando los chicos son muy inquietos, colóquenlo al lado izquierdo contra la pared, porque el chico va inmediatamente a irse para allá y va a aislar un poco a los otros chicos y los va a dejar trabajar. Son tips que debemos tener en la vida y que son buenas que los tengamos y que aprovechemos. Cuando un niño molesta mucho en el carro, no lo coloque a la derecha, colóquelo al lado izquierdo. Usted dice, no, es que a la derecha yo puedo estar mirando y observándolo. En el retrovisor usted lo puede ver, pero con la izquierda lo va a tener más concentrado y entretenido en lo que él debe ver. Es interesante ver eso, cómo la diestra de Dios no indica un lado positivo ni nada, sino está indicando que Él es el todo de nuestras vidas. La palabra diestra en hebreo se llama Yamim. Lo pueden colocar con Y de yuca o con I de iglesia, no hay problema. A, M de mamá, I de iglesia y N de nené. Yamin. Yamin, así se dice diestra en hebreo. Yamim. I, A, M de mamá, I de iglesia y N de nené. Yamim. Eso es la palabra diestra. No tanto derecha, sino diestra. Yamin. Y esa palabra yamin está en plural. Y está denotando el poder, la fuerza, la autoridad del Señor. Esa diestra lo que está expresando es que el Señor es todopoderoso, que Él tiene toda la fuerza, toda la autoridad, todo el dominio, todo el imperio y todo el reino. Cuando el Señor habla de la diestra del Señor, está denotando eso: su poder, su fuerza, su autoridad, su dominio, su imperio y su reino. Cuando vemos esta expresión en la Torá, estamos viendo esto. El Señor está queriendo manifestar su poder, su fuerza, su autoridad, su dominio, su imperio y su reino. Y para no decir todas estas 5 o 6 palabras, utiliza una expresión y ha permitido que los profetas y las personas que escribieron la Torá lo escriban así: la diestra del Señor. Cuando encontremos la diestra del Señor, está hablando de todo eso, de su poder, su dominio, su autoridad, su reino, su imperio y su fuerza. Todo eso es. Siempre hemos dicho, la diestra del Señor es Yeshua, pero mire que vamos mucho más allá. O vamos a ver en la palabra que Yeshua está representando todo esto del eterno en la tierra. Y es algo que tenemos que ver. Yeshua está representando todo esto de Dios. No es Dios, pero Yeshua está demostrando todo el poder de Dios, toda la fuerza de Dios, toda la autoridad de Dios, todo el dominio de Dios, todo el imperio de nuestro Dios y todo el reino de Él. Y esto no quiere decir que sea Dios. Está mostrando una serie de características maravillosas que tiene nuestro Dios, y nuestro Dios es mucho más que Yeshua, porque Yeshua está mostrando todo esto del Señor. Y vamos a mirar en dónde dice todo esto, porque es muy bueno que nosotros podamos comprobarlo. Antes de eso vamos a leer otra parte, quizás de las primeras que aparece en la Torá, la diestra del Señor. Éxodo 15, versículo 6.
versículo 11 y 12. Esos 3 versículos en Éxodo 15 están. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Si nosotros cambiáramos la diestra del Señor o tu diestra por colocar tu poder, tu fuerza, tu autoridad, tu dominio, tu imperio y tu reino, estos versículos nos casan perfectamente. Está hablando de todo eso, la expresión, la diestra del Señor. Y vamos a mirar también en Marcos 16, 19. Y vamos a empezar a mirar cómo Yeshua es el cumplidor de la diestra del Señor. Yeshua vino a mostrar todo esto del Padre. Y no quiere decir que, porque miren que hay interpretaciones tan delicadas como estas en los agnósticos, en el gnosticismo, que dan tantas conferencias y ponen tantas propagandas en los postes aquí en Colombia de cómo revelar tu yo y cómo encontrar tu poder y el centro gnóstico. Ellos dicen esto con malas interpretaciones de la palabra, y si la palabra no se estudia, de ahí podemos formar sectas y cantidad de doctrinas. Ellos dicen que la diestra del Señor es Yeshua, o no Yeshua, es Jesús, pero la izquierda del Señor es su hermano Satanás. Y ellos toman todos estos versículos de la diestra del Señor para mostrar eso, y dicen el opuesto de Jesús es su hermano Satanás. Por eso tú debes encontrar un equilibrio entre el uno y el otro. El día que te des cuenta que no puedes ser perfecto ni santo, pero que necesitas de esa maldad para llegar a conocer la bondad, ahí vas a encontrar tu equilibrio. Entonces miren cómo una mala interpretación puede hacernos jugar unas malas pasadas y que la gente se pierda por falta de conocimiento. Yeshua vino a cumplir todo esto del Padre. Por eso se puede decir que Yeshua es la diestra del Señor, pero no porque la izquierda de Dios sea mala. No tiene ni izquierda ni derecha. Es un complemento y es un resumen de lo que es la diestra del Señor. Marcos 16, 19. Después de hablarles, el Señor Yeshua fue levantado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Entonces, ¿dónde está Yeshua? Dice que se sentó a la derecha de Dios. ¿Y la izquierda de Dios es mala? O sea que si Dios nos dice venga y se sienta a la izquierda, dice uno, ay, me rajé. Pero si me dice que se siente a la derecha, me siento bien. Vamos a ver que no, y que son malas interpretaciones, y que de todas maneras tenemos un pasado que nos habla del catolicismo, y traíamos esa similitud de pensar que en la izquierda hay esa maldición, el zurdo, todo eso hay maldad. Y vamos a ver que no. Yeshua se sentó a la diestra de Dios. O sea que Yeshua se sentó para mirar él también el poder, la fuerza, la autoridad, el dominio, el imperio y el reino de su Padre. No sé, Judas, ¿en qué lado se sentó de Yeshua? No sé, no dice la palabra exactamente, tocaría buscar en el hebreo Judas a qué lado se sentó, si a la izquierda o a la derecha. Pero lo que sí recuerdo es que la madre de los hijos de Zebedeo le dijo al Señor, Señor, por favor, ¿cómo hacemos para que mis hijos estén a tu derecha y a tu izquierda? O sea que esa mujer hebrea sabía y entendía que la derecha o la izquierda no tiene el problema, lo importante es sentarse junto al Señor. Pero miren lo importante que es poder mirar a dónde está Yeshua. Se ha sentado a la diestra del Padre, está diciendo que está mirando todo el imperio y el reino de su Padre. Eso es lo que está queriendo decir la palabra. Esto también lo confirma Hechos 7:56. Ahí Esteban pudo ver al Señor también. Hechos 7:56 muestra cómo nuestro hermano Esteban
mira al Señor en la misma posición y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Aquí nos confirma que Yeshua no puede ser la diestra de Dios como tal y como pensábamos que era, como el brazo del Señor poderoso. No, porque Él está sentado a la diestra de Dios. Si Él es la diestra de Dios, ¿cómo se va a sentar en Él mismo? La diestra de Dios habla de ese poder y de ese gobierno del Señor, de su magnificencia y su poderío. Y Hebreos 10:12 también lo confirma. Uno se pone a mirar y uno dice: wow, uno no piensa que pase uno tantos daticos de la palabra por encima, sino cuando hay temas como estos, aprende uno a mirar en ellos y a decir: no me había dado cuenta que esto esté así. Hebreos 10:12 dice: pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea que Yeshua, después de entregarse como sacrificio al Padre, ¿qué hizo? Se sentó para ver y para estar en el poder, en la fuerza, en la autoridad, en el dominio, en el imperio y en el reino de Dios. Interesante. Y uno dice: ¿qué hace entonces el Mesías a la diestra del Padre? ¿Qué función hace Él a la diestra de Dios Padre? Y en este momento me gustaría que se abrieran los micrófonos y que lo pensáramos. ¿Qué hace el Mesías a la diestra de Dios Padre entonces? ¿Qué está haciendo en este momento? Porque luego Él vendrá, ya no estará a la diestra de Dios Padre, no estará en el reino de los cielos, sino que vendrá a la tierra y sabemos que va a gobernar y nos va a enseñar por 1000 años. Pero en este momento, ¿qué hace Yeshua a la diestra de Dios Padre? Muy bien, mire que es una pregunta que uno no se hace. Cientos de veces hemos leído, ¿ok? Miren que uno lee siempre que el Señor está sentado a la diestra de Dios y lo canta: sentado a la diestra de Dios, exáltate, oh gran Cordero. Y uno dice, uno lo canta, lo lee, pero realmente nosotros no hemos dicho: Señor, ¿tú qué haces a la diestra del Padre? O sea, no por chisme, sino debe haber algo. Si la diestra es ese gobierno, ese dominio, esa autoridad, ¿qué hace Yeshua sentado a la diestra de Dios? Y la palabra sí no lo responde. Vamos a ir a Romanos 8:34 y en medio de ustedes estuvo la respuesta correcta y verdadera. Claro, el Señor fue a preparar lugar para nosotros, pero no dice que Él puede preparar lugar para nosotros sentado a la diestra de Dios. Pero Romanos 8:34 sí dice lo que Él está haciendo a la diestra del Padre. ¿Quién podrá condenarlo? Yeshua es quien murió, todavía más quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién los castiga? En verdad no el Mashiach Yeshua, quien murió. Más que esto, ha sido resucitado y está sentado a la mano derecha de Yahweh y actualmente está implorando por nosotros. Sí, Señor. ¿Qué está haciendo el Mesías a la diestra del Señor? Intercediendo por nosotros. Intercediendo. Miren qué interesante, que el Señor se sentó a la diestra de Dios y sabemos que no tiene izquierda ni diestra, pero está en la presencia del Señor intercediendo. Entonces, la diestra del Señor me habla de un periodo de gracia, de un tiempo oportuno. Si no fuera así, Yeshua no estaría intercediendo a la diestra de Dios por nosotros. Cuando hablamos de la derecha, estamos hablando de un tiempo de rajem, de misericordia, de un tiempo oportuno, porque no ha llegado el juicio. Y cuando se habla
de la izquierda y del atributo de la historia de la izquierda de Hashem, se habla de un periodo y de un tiempo de juicio, de veredicto. Por eso nos gusta mucho esa parte de la izquierda, porque la derecha muestra mucha bendición, que el Señor es poderoso, que Él tiene fuerza, que Él tiene autoridad, dominio, imperio y reino sobre nosotros. Pero la izquierda del Señor en el judaísmo se conoce como el tiempo de tener y de impartir justicia. De hecho, los profetas, cuando hablan de justicia y de juicio, hablan de la izquierda, que se levanta la mano para proferir un juicio y para decretar. Cuando un profeta iba a bendecir a un rey y lo iba a ungir, lo llamaba y colocaba su mano derecha. Pero cuando tenía que impartir un decreto, una orden del Señor, él hablaba y lo ejecutaba con la izquierda. Por eso se dice de la bendición de Efraín y Manasés, donde se cruzan las manos de Jacob y José lo quiere corregir. Porque José dijo, no, mi padre, ¿cómo va a poner la derecha sobre el que está menor? ¿Y cómo coloca la izquierda sobre el otro? Y Jacob le dijo, deja, hijo mío, que yo sé lo que estoy haciendo. Y ahí vamos a ver algo interesante ahorita en unos minutos sobre esa posición de la derecha y la izquierda del Señor. Entonces el Mesías está intercediendo por nosotros. Está intercediendo por nosotros a la diestra del Señor. El término de la diestra de Dios quiere mostrar al hombre como que el Señor ejecuta su plan en la humanidad. Y esto lo confirma el Salmo 80:17. Qué bueno conocer de estos tiempos y de estos temas, porque nos amplían muchísimo la forma aún como bendecimos. Salmo 80:17 dice: sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Y el varón de la diestra del Señor es el que tiene que venir por la izquierda y no por la derecha. Y uno dice, ¿qué? Si Dios está aquí y yo me presento delante de Él, mi derecha no es su izquierda y su izquierda no es mi derecha. Por eso dice el Señor, mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos los tuyos. Piense usted que está en el tribunal del Señor y su Señor está al frente y Él le dice, entrad bendito de mi Padre. Él le muestra a la derecha y usted va a coger para la izquierda para poder entrar delante de Él, porque usted está al contrario de Él. Por eso ni la diestra ni la izquierda del Señor están hablando de una posición para nuestros ojos humanos y físicos. Están mostrando un entorno. El Señor es amor, pero también es juicio. El Señor es oportunidad, pero también es castigo. Pero el Señor tiene que organizar nuestra mente humana, porque tenemos lóbulo izquierdo y derecho en el cerebro, para que nosotros alcancemos a entender su benignidad y su bondad. Cuando Él te diga, entra a mi gozo, y te señale la derecha, tú vas a coger para la izquierda. Y cuando mande a los cabritos a su izquierda, el cabrito va a coger a la derecha. Es interesante ver este ejercicio. Es muy interesante. Uno dice, pero ¿por qué? Y fue lo que le pasó a Efraín y a Manasés. A Efraín era el menor, Manasés era el mayor. Por lo tanto, ¿qué hizo José? Efraín debe quedar a la mano izquierda de su papá José. José acomodó a su hijo mayor, que es Manasés, de forma que la diestra de Jacob llegue directamente a él. Y lo que hizo Israel fue colocar su diestra
en el hijo menor. Les cruzó. Y José trató de decirle, no, padre, este es el mayor. Y él dijo, yo sé lo que estoy haciendo. Miren, Efraín tipifica a todas las naciones de la tierra. Y sobre todas las naciones de la tierra, Jacob o Israel decretó bendición y misericordia. Pero Manashe, que puede ser los hijos de Judá, decretó el juicio en ellos, porque ellos tienen la Torá. Miren lo interesante. José vino y los presentó en su orden de llegada, Manasés y Efraín. Y Jacob o Israel tenía que bendecirlos así. Pero el Señor, que tiene un plan profético y perfecto en la humanidad, dijo no, sobre los efraimitas, sobre los justos de las naciones, sobre las 10 tribus que se van a dispersar, necesito mostrar mi poder, mi autoridad, mi dominio, mi reino, mi fortaleza, porque ellos no me van a conocer. Y sobre Manasés, que es el hijo que siempre se va a quedar conmigo, sobre ellos puedo colocar juicio y verdad, porque ellos lo pueden soportar. Entonces miren cómo nosotros podemos aprender de las bendiciones de la diestra del Señor. Y no es que la diestra sea mala o la izquierda del Señor sea mala, es que se presenta el futuro y el proyecto glorioso del Señor para nosotros. Nosotros los gentiles, los justos de las naciones, los de las 10 tribus dispersas, estamos viviendo un tiempo de misericordia, de amor, donde el Señor nos está mostrando a Yeshua con todos los atributos de la diestra. Está mostrando y mostró el poder en Yeshua, la fuerza que le levantó de los muertos, la autoridad que lo hizo hijo de Dios, el dominio, porque sometió todos los principados y potestades ante ese nombre, el imperio y el reino de los cielos que se acercó a la tierra. En todos los justos de las naciones Hashem mostró eso, pero en su pueblo tiene vara de hierro, porque ellos tienen la Torá y a ellos les muestra el poder. Por eso dice la palabra, y Yeshua dijo, a mí no me es dado quien se siente a mi diestra y a mi izquierda. El Señor escogerá quiénes son los que juzguen a las naciones. Por eso, por más lindos y preciosos que seamos, los justos de las naciones no vamos a juzgar a otros. Serán los 12 cabezas de las tribus y los apóstoles, según Apocalipsis, los que juzguen al mundo, porque a ellos les fue entregado el poder del juicio, porque tienen la Torá verdadera para poder decir sí o no. Miren lo interesante de este tema de la diestra del Señor, cómo nosotros podemos decir, wow, qué bueno poder saber esto, porque de esa manera nosotros podemos seguir diciendo que Yeshua alumbre nuestras vidas, que traiga su reino y su poder, que traiga el dominio del Padre. La diestra del Señor hace proezas, claro, es el gobierno que está ejerciendo el imperio y el dominio que reinan sobre ellas. Vamos a ver 2 citas más que hablan de esto: Salmo 98:1 e Isaías 59:16. Pasamos muy fácil y por alto la expresión la diestra del Señor y no nos damos cuenta que tantos salmos puedan tener esa expresión. Cantad al Señor cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. En el imperio y en el poder del Señor, en el reino de Él, está la oportunidad de salvación. Su santo brazo lo ha salvado. E Isaías 59:16 también nos habla de la diestra del Señor claramente. Dice, vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia.
La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor sublime es. La izquierda del Señor no es mala. Es el tiempo del juicio que vendrá. Es el tiempo de impartir justicia. Y la palabra decía en la parashá pasada que si nosotros vivimos sus mandamientos, entonces la justicia del Señor vendrá. Nosotros necesitamos estar bajo el poderío del Señor, bajo su diestra poderosa, bajo su reino y su imperio. Necesitamos todo ese poder de Dios, toda esa gloria manifestada en su vida, para que nosotros podamos ser diferentes y podamos tener tiempos de bendición sobre la vida nuestra. Es interesante ver cómo usualmente a un soldado se le da un escudo y una lanza y siempre va a coger el escudo con la izquierda y con la derecha va a atacar. Entonces, la izquierda del Señor no puede ser mala. Él coloca su izquierda para que nos protejamos y con su derecha avanza. El Señor no es malo, ni tiene nada malo, y esta fue una idea mal enfocada por el catolicismo y ha pasado de generación en generación hasta que nosotros, gracias al Señor, o nuestra generación pasada alcanzó y empezó a cambiar este concepto de que el zurdo es malo. De hecho, el libro de Jueces habla muy bien de los zurdos. El libro de los Jueces dice que por los zurdos de la tribu de Benjamín fue salvado y rescatado el pueblo de una guerra, y que era tanta la puntería de los zurdos que le daban con una flecha a un pelo y no erraban. Entonces dice uno, es importante que nosotros tengamos el concepto judío de diestra y de siniestra, porque así como el ejemplo de Efraín y Manashe, los que vayamos a entrar al reino de los cielos, que tenemos que coger la izquierda nuestra, y los que creen, escúchese bien, que van muy bien, van a coger la derecha de ellos. Y es lo que está pasando hoy en día. El mundo cree que está haciendo bien en sus conceptos, sus tradiciones y sus mandatos. Todos dicen estamos bien, este es el camino correcto, y nos están viendo a nosotros coger para el otro lado y dicen, pero ellos ¿por qué no están haciendo lo que decimos si lo hacemos bien? Y es donde vemos claro, ellos no están viendo que estamos delante del rey y que si el rey dice su diestra, nosotros debemos coger para la izquierda de nosotros. Y cuando el Señor diga, por favor, sigan a la derecha, los está mandando a la izquierda, donde no hay bendición y donde no hay vida eterna ni futuro. Así que miren lo interesante del tema de la diestra del Señor. La diestra del Señor es más que Yeshua. Yeshua es parte de la diestra de Dios, porque Yeshua está mostrando el gobierno de Dios, el reino, el poder y la autoridad. Pero no quiere decir que por eso sea Dios, o que Yeshua sea la diestra de Dios, como si el Señor fuera un hombre que tiene brazo izquierdo y brazo derecho.